¿Estás limitando el potencial de tus hijos sin darte cuenta? Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a Pilar en la Palabra. Como padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que tengan éxito, que desarrollen los dones que Dios les dio y que lleguen a ser todo aquello para lo cual fueron creados. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Es posible que, con las mejores intenciones, estemos limitando el potencial de nuestros propios hijos? Parece una pregunta fuerte, pero hoy veremos una investigación que ha transformado la manera en que muchos padres y maestros educan a los niños. Lo más interesante es que sus conclusiones armonizan de una forma maravillosa con los principios que encontramos en la palabra de Dios. La psicóloga Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford, dedicó décadas a estudiar cómo desarrollan su manera de pensar los niños. Ella descubrió que las palabras que escuchan de sus padres y maestros pueden influir profundamente en la forma en que enfrentan los desafíos durante toda su vida. En uno de sus estudios más conocidos, reunió a varios estudiantes para resolver un examen relativamente sencillo. Todos obtuvieron buenos resultados. Después vino algo muy interesante. A la mitad de los niños les dijo: ¡Qué inteligente eres! A la otra mitad les dijo: trabajaste muy duro, se nota el esfuerzo que hiciste. A simple vista, ambos parecen cumplidos positivos. Después de todo, ¿qué padre no ha dicho alguna vez: ¡qué inteligente eres! Sin embargo, Carol Dweck descubrió que esos dos elogios producían resultados completamente diferentes. Luego presentó a ambos grupos un examen mucho más difícil. Los niños que habían sido elogiados por su inteligencia comenzaron a evitar los desafíos. Muchos escogían ejercicios más fáciles para no correr el riesgo de equivocarse. Cuando cometían errores, se frustraban rápidamente y algunos hasta comenzaron a dudar de su capacidad. ¿Por qué? Porque habían aprendido a creer que su valor estaba ligado a ser inteligentes. Si fallaban, sentían que dejaban de serlo. Su identidad dependía del resultado. Pero el otro grupo reaccionó de una manera totalmente distinta. Ellos aceptaron el reto, buscaron nuevas estrategias, persistieron aún cuando el examen era difícil. Entendían que podían seguir mejorando mediante el esfuerzo. Su identidad no estaba puesta en un talento, estaba puesta en la posibilidad de seguir creciendo. Y aquí encontramos una gran lección para nosotros como padres cristianos: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. En base a estos estudios, Carol Dweck identificó dos maneras muy diferentes de enfrentar la vida. La primera la llamó mentalidad fija, la segunda, mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija cree que las habilidades son permanentes. La persona piensa: yo soy inteligente, yo soy malo para las matemáticas, nunca voy a poder hablar en público, no nací con ese talento. Cuando alguien piensa así, cada desafío se convierte en una amenaza. Si falla, siente que el fracaso define quién es. Por eso evita los riesgos, evita aprender cosas nuevas, tiene miedo de equivocarse y muchas veces deja de intentar antes de comenzar. En cambio, la mentalidad de crecimiento piensa completamente diferente. Dice: todavía no puedo hacerlo. Si practico, voy a mejorar. Cada error me enseña algo. Con esfuerzo puedo seguir creciendo. Observe la diferencia. No dice nunca podré. Dice todavía no. Qué poderosa es esa pequeña palabra, porque deja abierta la puerta al crecimiento. Y cuando leí estos estudios, inmediatamente pensé en la forma en que Dios trabaja con nosotros. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observe que Dios habla de transformación. No habla de personas que nacen perfectas. Habla de personas que cambian, que crecen, que son renovadas. Filipenses 1:6 declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué esperanza nos da este versículo? Dios no solamente comienza la obra, Él continúa trabajando, Él sigue moldeando, Él sigue formando nuestro carácter. Como dice el conocido refrán:
Roma no se construyó en un día, y tampoco un discípulo maduro. Nuestro Padre Celestial no espera perfección inmediata. Él espera un corazón enseñable, uno dispuesto a aprender, uno dispuesto a levantarse después de caer. Ahora pensemos en nuestros hijos. ¿Cuántas veces sin querer les ponemos etiquetas? Tú eres el inteligente. Ella es la artística. Él es el deportista. Ella siempre ha sido tímida. Ojalá fueras como tu hermano. Aunque parezcan palabras inofensivas, muchas veces esas etiquetas terminan convirtiéndose en límites, porque los niños comienzan a creer que solo valen por aquello para lo que fueron etiquetados. Y cuando sienten que pueden fallar, prefieren ni siquiera intentarlo. En la siguiente parte, veremos que Dios jamás llamó a las personas por sus limitaciones, sino por el potencial que Él veía en ellas. Esa verdad puede transformar por completo la manera en que hablamos con nuestros hijos. Dios ve el potencial, no solo el presente. En la parte anterior aprendimos que una mentalidad fija pone límites al crecimiento, mientras que una mentalidad de crecimiento cree que, con esfuerzo, aprendizaje y la ayuda de Dios, siempre podemos seguir desarrollándolos. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo nos ve Dios? Porque la manera en que Dios trata a las personas debe convertirse en el modelo para nuestra forma de criar a nuestros hijos. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que Dios nunca llamó a las personas por sus limitaciones. Él las llamó por el propósito que veía en ellas. Pensemos en Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés respondió: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra». Moisés solo veía su incapacidad, pero Dios veía un libertador. Pensemos en Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba escondido por miedo a los madianitas. Sin embargo, el ángel le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón no se sentía valiente, pero Dios veía lo que podía llegar a ser. Jeremías respondió al llamado diciendo: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Dios no aceptó esa etiqueta. Le respondió: «No digas, soy un niño». En otras palabras, Dios no permitió que Jeremías definiera su futuro por la manera en que se veía a sí mismo. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Negó al Señor 3 veces. Muchos habrían pensado que había terminado su ministerio. Pero Jesús no definió a Pedro por su peor fracaso. Después de resucitar, lo restauró y le dijo: «Apacienta mis ovejas». Jesús vio más allá del error. Vio el hombre que Pedro podía llegar a ser. Como padres, necesitamos aprender a mirar a nuestros hijos con esos mismos ojos. No solamente ver quiénes son hoy, no solamente ver sus errores, no solamente ver sus malas calificaciones, sus temores o sus debilidades. Necesitamos preguntarnos: ¿qué está formando Dios en la vida de mi hijo? Tal vez hoy le cuesta leer, tal vez batalla con las matemáticas, tal vez es inseguro, tal vez es impulsivo. Pero esas dificultades no son su identidad, son parte del proceso. Nuestra tarea no es recordarles constantemente dónde fallan. Nuestra tarea es ayudarles a descubrir en quién pueden convertirse con la gracia de Dios, el esfuerzo constante y la perseverancia. Cada palabra que pronunciamos está sembrando una semilla. La pregunta es: ¿estamos sembrando miedo al fracaso o estamos sembrando confianza para seguir creciendo? En la última parte hablaremos de maneras prácticas de elogiar a nuestros hijos para desarrollar una verdadera mentalidad de crecimiento, una que los prepare no solo para tener éxito en la vida, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Dios no recompensa el talento, recompensa la fidelidad. Hasta ahora hemos visto que Carol Dweck descubrió que cuando un niño es elogiado por su esfuerzo y perseverancia, desarrolla una mentalidad que le permite seguir creciendo. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Acaso la Biblia enseña que el esfuerzo, la perseverancia y el crecimiento son importantes? La respuesta es un rotundo sí. Pensemos en la parábola de los talentos, en Mateo 25. Un siervo recibió 5 talentos, otro recibió 2 y otro recibió 1.
Es interesante notar que el Señor no les dio la misma cantidad. Cada uno recibió conforme a su capacidad. Es decir, Dios reconoce que todos comenzamos desde lugares diferentes. Al regresar, el Señor no felicitó al primer siervo porque tenía 5 talentos. Tampoco reprendió al segundo porque solamente tenía 2. A ambos les dijo exactamente las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Observe cuidadosamente. No dijo, bien, siervo más talentoso. No dijo, bien, porque naciste con más habilidades. Lo felicitó por haber sido fiel con lo que había recibido. Eso cambia completamente nuestra manera de ver el éxito. Dios no nos compara con los demás. Nos llama a desarrollar fielmente aquello que puso en nuestras manos. Eso también debemos enseñar a nuestros hijos. Vivimos en una cultura donde constantemente se comparan las calificaciones, los deportes, la música, la apariencia física y hasta la popularidad. Pero el reino de Dios funciona de otra manera. Dios nunca nos pidió ser mejores que los demás. Nos pidió ser fieles. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 3, 6 a 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Qué hermosa verdad. Nosotros sembramos, nosotros trabajamos, nosotros perseveramos, pero finalmente es Dios quien produce el crecimiento. Eso nos libra de 2 peligros: el orgullo cuando las cosas salen bien y el desánimo cuando todavía estamos creciendo. Como padres, debemos enseñar a nuestros hijos que Dios no espera perfección inmediata. Espera corazones fieles. Espera personas que vuelvan a levantarse, que aprendan, que corrijan el rumbo, que sigan caminando con Él. Porque el verdadero éxito, desde la perspectiva de Dios, no consiste en tener más talento que otros. Consiste en ser fiel con los dones que Él nos ha confiado. Y cuando nuestros hijos comprendan esta verdad, dejarán de competir para demostrar su valor y comenzarán a crecer para glorificar a Dios. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento en nuestros hijos? Llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué podemos hacer como padres para ayudar a nuestros hijos a alcanzar el máximo potencial que Dios ha puesto en ellos? La respuesta comienza con algo que hacemos todos los días: las palabras que hablamos. Carol Dweck descubrió que el tipo de elogio que damos puede moldear la forma en que un niño enfrentará los desafíos durante toda su vida. En lugar de decir, ¡qué inteligente eres!, podemos decir, estoy muy orgulloso del esfuerzo que hiciste. En lugar de decir, siempre has sido bueno para esto, podemos decir, me encanta ver cuánto has mejorado con la práctica. En lugar de decir, eres un genio, podemos decir, no te rendiste, buscaste otra manera y seguiste adelante. Eso demuestra perseverancia. ¿Ve la diferencia? El primer elogio pone el valor del niño en un talento. El segundo pone el valor en el crecimiento, la disciplina y la perseverancia. Y eso es precisamente lo que Dios desarrolla en nosotros. Santiago 1, 2 a 4 dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Dios no desperdicia las pruebas, las usa para formar carácter. Como padres, tampoco debemos rescatar a nuestros hijos de toda dificultad. Debemos acompañarlos mientras aprenden a perseverar. Cuando un niño dice, no puedo, podemos enseñarle a agregar una sola palabra: todavía. Todavía no puedo. Esa pequeña palabra cambia completamente la perspectiva, porque reconoce que el crecimiento es un proceso. Así trabaja Dios. Nadie nace siendo un gran músico. Nadie nace siendo un excelente esposo, una gran madre, un buen predicador o un líder maduro. Todos crecemos paso a paso. Como dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Observe que el justo también cae. La diferencia es que vuelve a levantarse. Eso es una mentalidad de crecimiento. Padres, nuestros hijos no necesitan escuchar todos los días que son los más inteligentes. Necesitan escuchar que Dios les dio capacidades que pueden desarrollar con diligencia, humildad y perseverancia. Necesitan saber que un fracaso no define su identidad, que un examen no determina su valor, que un error no cancela su propósito
y sobre todo, necesitan saber que su identidad no está en sus talentos, ni en sus calificaciones, ni en los aplausos de los demás. Su identidad está en ser hijos de Dios. Antes de terminar, quiero dejarles 5 desafíos para esta semana. Primero, elogie el esfuerzo más que el resultado. Segundo, cuando su hijo se equivoque, pregúntele, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Tercero, elimine las etiquetas como eres el inteligente, eres el desordenado o eres el tímido. Cuarto, ayude a sus hijos a cambiar el no puedo por todavía no puedo. Y quinto, ore con ellos para que Dios forme su carácter más que su éxito. Recuerde esto, nuestro llamado no es criar hijos que dependan de sus talentos para sentirse valiosos. Nuestro llamado es criar discípulos que amen aprender, que perseveren cuando lleguen las pruebas y que confíen en que Dios seguirá perfeccionando la buena obra que comenzó en ellos. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros padres. Puede ser que una sola conversación cambie la forma en que una familia entera habla a sus hijos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio aquí, en Pilar en la Palabra.